Ya estamos de regreso en casa. Gracias a quienes permanecen en la señal de Capital 21 y también a quienes siguen nuestra transmisión en las redes sociales. Y sí, es momento de hacer conciencia ambiental. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces por el ajetreo diario, por la rutina, no tenemos muy presente, no nos informamos al respecto. Usted no lo sabía probablemente, pero la mitad del territorio donde se ubica la Ciudad de México es considerado o catalogado como suelo de conservación, es decir, un gran espacio en 8 alcaldías donde se resguarda una gran diversidad de plantas, de animales, y que además provee parte del agua y el aire limpio que da sustentabilidad a la vida aquí en la capital del país. ¿De qué espacios estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos el tema suelo de conservación? Queremos darle la bienvenida a nuestro colaborador de todos los lunes, Tomás Severino, especialista en temas ambientales. ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días, excelente semana. Pues más de la mitad del territorio capitalino está catalogado como suelo de conservación. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de suelos de conservación? Buen día, Tomás. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ale. Buenos días, Alex. Buenos días, Neri. Buenos días a toda la audiencia. Pues sí, en efecto, a este pequeño dato que muchas veces se nos olvida en medio de tanto cemento, a los que no estamos necesariamente en las delegaciones más al sur de la ciudad, que es que, en efecto, el 59% de la Ciudad de México, que es esta parte sur, de las alcaldías de, digamos, de Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta y un cachito de Gustavo Madero, Iztapalapa también, son decretadas suelo de conservación, digamos, porque se entiende que los ecosistemas y los recursos naturales que están en esa zona de la ciudad son fundamentales para proveer servicios que la ciudad necesita, y por lo tanto se decreta su protección, y entonces eso nos da esta operación en la, digamos, en la teoría. En la práctica es que desde luego pues es menos el territorio que hay, no tenemos muchos datos actualizados ahí, tenemos un programa de ordenamiento ecológico desde del territorio del año 2000, entonces pues ese es un pendiente ahí de la ciudad, pero bueno, esa es la idea general. Estimado Tomás, sería un poco lógico saber que, bueno, el suelo de conservación aporta gran cantidad de factores positivos a los ciudadanos de esta ciudad, pero ¿qué pasaría si el suelo de conservación poco a poco va incrementándose su desuso o su degradación? ¿Cuáles serían el impacto inmediato del que podíamos vivir nosotros de manera negativa? Bueno, pues yo creo que muchos de esos impactos ya los estamos padeciendo de a poco, porque básicamente, digamos, poniéndolo en positivo, los suelos nos van a permitir muchos servicios ambientales o servicios ecosistémicos, además de solamente el crecimiento de plantas o de cosas verdes, como se pudiera ver en general. Tiene que ver con del dióxido de carbono, ¿no? En esta cosa de que las plantas producen oxígeno con nuestro dióxido de carbono. Bueno, esa es una de las más importantes en una ciudad que, como recordemos, somos una olla, ¿no? Y entonces rodeada por estas montañas, pues esos son, digamos, nuestros pulmones de manera literal, ¿no? La otra es también es parte de nuestra piel, ¿no? Los suelos, que es una cosa que está muy poco entendida y muy poco cuidada, pero los suelos, entonces los bosques nos permiten además captar agua, y eso nos permite tener suelos ricos, fuertes, que a su vez impide que haya tantos deslaves cuando hay una gran tormenta, que se vengan estos lodazales o que se arrastren residuos, ¿no? Porque la tierra está fija con una buena vegetación, nos permite además servicios de alimentación, ¿no? Mucha de la producción también de la Ciudad de México se está en estas zonas rurales, ¿no? De Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, etcétera. Entonces nos regulan, además de alimento, temperatura, agua, etcétera, nos da la temperatura y la humedad. Esta ciudad es además muy valorada, o a veces muy poco valorada, estos microclimas donde no tenemos ni estos fríos espantosos cercanos a cero, ni estos calores, y tampoco tenemos esta humedad, pero lo que sí está pasando es que cada vez que vamos reduciendo el espacio verde, nuestro clima es más seco, entonces son reguladores de temperatura y humedad, evitan inundaciones, en fin, nos proveen muchos servicios estos
estos ecosistemas y hay que cuidarlos. De ahí depende nuestra propia vida. Claro. Tomás, un poquito con lo que tú comentas, lamentablemente la mancha urbana va acaparando más cantidad de suelo de conservación. En este sentido, ¿qué tanto se ha perdido? ¿Cuánta cantidad de suelos de conservación se ha perdido y en cuánto tiempo? Como decía, ahí estamos un poco cortos de información, ¿no? Digamos, en esa valoración más a detalle, no hay mucha información de cuánto, pero es evidente, o sea, digamos, uno lo puede ir viendo de cómo estaban estas salidas de las carreteras o federales, por ejemplo, hacia la Jusco, sea por la de Cuernavaca o por la de Picacho, o hasta, en fin, y uno va notando, o en Xochimilco mismo, en Tláhuac, uno va notando cómo la mancha urbana, cómo nosotros vamos creciendo y vamos cambiando los parajes. Insisto, hay por ahí había unos estudios de que era el 3%, pero eso hace mucho tiempo la pérdida. Yo creo que es bastante mayor y habría que hacerlo. Ahora, también hay que distinguir que bueno, en efecto, pues le metemos presión todos, por todos lados, a la suelo de conservación, ¿no? Que justo eso quisiera preguntarte, Tomás. Por supuesto, ese es un tema que se trabaja ya pues desde el propio gobierno central aquí en la Ciudad de México. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son los programas al respecto? Pero además nosotros de manera individual, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer pues para contribuir a que permanezcan por mucho tiempo los suelos de conservación de la Ciudad de México, dotando pues de estos beneficios de los que ya nos hablabas? Ay, qué preguntota. Pues sí, no, muchas cosas. En realidad, lo primero que tenemos que hacer es entender que son básicos para nosotros, para nuestra sociedad, para nuestra agua, para nuestra temperatura, para nuestra calidad del aire, para la vida de las especies, para la conservación de servicios ambientales, digamos, que entendamos que nuestra supervivencia de ciudad como proyecto mucho depende de este suelo de conservación, ¿no? Ahí también, bueno, pues, y hay muchas cosas que pueden atentar, o muchas maneras, aquí hay un eufemismo que se le llama presiones sobre el suelo de conservación. No, ataques directos. ¿Cuáles presiones? Estamos cambiando, estamos construyendo, se están fraccionando. Recordemos que mucho de esto, de las zonas de conservación, el uso de suelo, en su inicio tenía una propiedad social, una propiedad ejidal. Entonces se están vendiendo, se están fraccionando, se están poniendo digamos, cosas que no deberían estar ahí, desde asentamientos irregulares de gente, por líderes que pues corruptos, por un mal uso de movimientos políticos, por en fin, pues por mucha corrupción. Vemos cómo se van cooptando estos espacios. Vemos también el tema del agua. Son espacios que no tienen provisión de servicios públicos y que y por lo tanto drenaje, residuos, ¿no? Las barrancas también, que están llenas que son lugares donde no tendría que haber gente, porque son sitios inseguros, pero además porque captan agua, por muchas razones. Es decir, deberíamos dejar de invadir en términos generales estos suelos, no solo desde la perspectiva de la gente que está buscando una necesidad muy legítima y real de un lugar donde vivir, pero también deberíamos dejar de expandir la obra pública. O sea, de esto de vamos a atravesar unas barrancas y unos bosques para hacer una carretera, vamos ahora a quitar un humedal para poner una ampliación de un segundo piso. Tomás, pues, o sea, digamos, un tema que debe abordarse, como bien lo dices tú, de diferentes aristas, que seguramente podría ser el tema de todo un mes de colaboración aquí en Conciencia Ambiental. Sí, pues es un tema muy, muy importante, pero insisto, hay que conocerlo, hay que informarlo y hay que cuidarlo. Y desde lo que la casa, si algún día volvemos a salir a tener un día de campo ahí, pues por supuesto no tirar basura, no encender fogatas, y si ya tuviste que hacerlo como para hacer el asado, cerciorarte, por favor, de que esté perfectamente apagado, no dejar residuos, cuidar, ¿no? Y por supuesto no comprar en estas zonas ahí que están pues al final irregulares, y hacer una presión para que entre todos lo vayamos cuidando. Así es, estimado Tomás, pequeñas acciones, grandes cambios, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por tu participación. Nos vemos la siguiente semana con más información de ciencia ambiental. Excelente mañana. Gracias, igualmente para ustedes y para la audiencia. Buena semana.